Y ahora sí, me dice la producción que ya está en línea y la vamos a recibir con mucho gusto, por cierto, a quien les adelantaba que íbamos a charlar en la tarde de hoy, acá en 7 p.m., que es la doctora Pamela Caletti. Ella es diputada nacional por nuestra provincia. Doctora Caletti, ¿cómo estás? Daniel Salmoral te saluda. Hola, muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, muy gentil, gracias por tu tiempo. A ustedes por la comunicación. Bueno, la idea, doctora Caletti, es que nos cuentes qué pasó en esta última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que fue previa a la Asamblea Legislativa, bueno, con un temario muy particular, porque allí se generó una enorme discusión, aparecieron escraches por un lado, por el tema de que se aprobó este proyecto de la moratoria previsional, pero a la vez también, y muy particularmente en el caso nuestro, apareció algo que, al menos para mí, no sé, vos sos legisladora nacional y lo conoces mejor, hacía rato que no escuchaba yo que se planteaban cuestiones de privilegio. Sin embargo, el diputado nacional, tu colega Carlos Zapata, lo planteó porque dijo que había sido víctima de fake news, de un ataque sistemático permanente. ¿Y por qué? Dijo, porque nosotros nos animamos a plantear, o mejor dicho, levantar en Salta un frente político para oponernos al gobernador, y tuvo conceptos durísimos sobre la gestión y la figura del gobernador. Dijo que este era el gobierno más corrupto y el más inútil que hubo en la historia de Salta. Bueno, una cosa realmente bastante compleja. Queremos escucharte, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu análisis sobre lo que pasó, doctora Caletti? Bueno, la verdad que lo he dicho públicamente, las cuestiones de privilegio están previstas en el reglamento de la Cámara para otras cuestiones, es para que son la protección de la investidura de los diputados y la Cámara, no para hacer actividad política, proselitismo, campaña y encima con mentiras. Entonces, yo personalmente me sentí sumamente agraviada porque formo parte del proyecto de Gustavo Sáenz. Además, antes de ser diputada nacional, he trabajado con él, sé de el esfuerzo, el trabajo que estamos haciendo, y además he recorrido la provincia, viendo las obras, hablado con la gente. La verdad que como te decía, en primer lugar, los diputados, nosotros tenemos que defender los intereses de los salteños y ser la voz de los salteños en el Congreso de la Nación. Ese espacio corresponde que lo utilicemos a ese fin y no para hacer campaña política propia y, como te decía, faltando a la verdad, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿a dónde está el origen de esto? Porque la argumentación que hace tu colega, tu padre, es porque dice que se animaron ellos a plantar una alternativa política y electoral en la provincia. Ahora digo, da una cosa de esto que es absolutamente lógica, natural en la vida política, que como para que alguien, digamos, decida, como lo dijo él, bueno, atacarlo con las fake news y con un montón de cosas. Ese gobierno no tiene tiempo y jamás se ha embarcado en estas falsas noticias, o sea, fake news. Ese gobierno fue el que impulsó la creación de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, de ciberdelitos. Uh-huh. O sea, en algún momento Zapata dijo, hay personas que están identificadas y otras que no. Si están identificadas, entonces con mayor razón corresponde denunciarlo a la Fiscalía, porque si están identificadas, y si no, la Fiscalía investiga estos llamados ciberdelitos. Pero no tiene ningún asidero. Lo que no se puede hacer, primero, es arrojar mentiras así en el recinto y utilizar espacios que corresponden a los salteños, porque nosotros somos representantes del pueblo de Salta allí, para hacer campaña política, anunciando un frente que además, acto seguido de esto, nosotros votamos la ley previsional y votaron de manera diferente. Uh-huh. Entonces, en mi caso, apoyé el régimen, el plan de pago previsional, que va a permitir en el primer año a más de 20.000 salteños poder jubilarse. Uh-huh. Ahora, todo este tema, ¿no?, de lo que es cómo va tomando temperatura, digo, ¿no?, la campaña electoral, que la tenemos en Salta, pero fíjate vos que el escenario que se elige para plantear esto es nada más y nada menos que el Congreso
de la nación, y esto se me ocurre pensar, ojalá que me equivoque, Pamela, pero no estaremos entrando en un terreno muy complicado en términos electorales, de campaña electoral, mejor dicho. Sí, de falta de códigos en realidad. Exacto. Me parece, ¿no? Hay códigos que, o sea, se supone que si yo planteo, porque está buenísimo que haya competencia, que planteen otra posibilidad, pero sin denigrar, sin mentir, sin ocupar espacios para fines diferentes. Es decir, el espacio del Congreso es para que ejerzamos nuestra función como diputados de la Nación, y tenemos una obligación de ser la voz de los salteños en el Congreso y hablar con la verdad de frente. Entonces, me parece que hay otros espacios para hacer campaña política, y además, en los espacios de campaña política yo no comparto el agravio. Nunca compartí el agravio. Si vos buscas mis declaraciones, históricamente jamás estuve agraviando a nadie, sino que hablo en positivo de aquellas cosas que entiendo que debemos modificar, mejorar el proyecto político que estamos construyendo. Este gobierno no tiene tiempo para fake news ni para mentiras. Estamos demasiado ocupados en la agenda de los salteños, en mejorar la calidad de vida de los salteños, que bastantes problemas tenemos con este contexto nacional e internacional. Exacto. Ahora, el gobernador, en su discurso, el doctor Gustavo Sande, ayer, cuando inaugura el periodo legislativo en Salta, tiene, para mí, yo lo dije ayer, lo comenté, comparto, y me parece fantástico que el gobernador lo haya planteado, un tema que no es menor para mí, tiene que ver con la labor de ustedes, los legisladores nacionales. Cuando el gobernador dijo, los legisladores nacionales por Salta tienen que priorizar la defensa de Salta y los salteños, y después, si quieren, piensen en determinados partidos políticos. ¿Cómo cayó esto en el seno del Congreso particularmente, Pamela? Y miren, al que le que pensar yo que se lo ponga, realmente me parece que es obvio que así debe ser. Lamentablemente hay otros que no, que votan de acuerdo a su pertenencia política. No se entiende, por ejemplo, cómo se puede no estar ausente o votar en contra la moratoria previsional que le va a permitir el primer año a más de 20.000 salteños acceder a una jubilación que además es mínima. Estamos hablando de personas que cumplen la edad jubilatoria y que no pueden tener los 30 años de aporte, que no es que no trabajaron, porque sabemos que mucha gente, y más en el norte argentino, trabaja de changas, trabaja en servicio de casas particulares o empleo doméstico sin aportes, o que ha tenido que trabajar con contratos precarios. Entonces, esa es una realidad, no podemos desconocerla. Esa gente tiene derecho a tener una mejor calidad de vida, y esos son más de 20.000 salteños en el primer año. ¿Cómo se entiende que se vote en contra de eso? Realmente yo no lo puedo comprender. Ahora, hubo un tema que fue absolutamente gráfico, por decirlo así, de esto, ¿no? Que reclamó el gobernador ayer en su mensaje en la Asamblea Legislativa. Acordate, Pamela, cuando se trató ese proyecto que se impulsaba desde el centralismo, desde la Casa Rosada, con el tema de la ley de humedales. Hubo diputados de nuestra provincia que salieron en las calles, como lo hiciste vos, para pedirle el voto a los salteños, y a la hora de responder a esa confianza, bueno, hubo diputados nacionales que votaron en contra de la provincia y de los intereses de los salteños, y no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Y vos por ahí te preguntas, che, ¿y entonces cómo es esto? No, claro. Miren, mi compromiso con los salteños fue llevar la voz de los salteños al Congreso de la Nación. Trabajo con una visión de que quiero que Salta vuelva a ser el centro productivo del corazón del norte argentino. Entiendo que no hay proyecto de la Salta que quiero y que merecemos los salteños sin un proyecto de norte grande y de país. Por eso entiendo que hay que trabajar desde la Nación, las provincias y los municipios, no más que nada. En algún momento, lamentablemente, hay diputados salteños que firmaron el proyecto de humedales o que bien acompañaban este proyecto. En mi caso particular, lo dije públicamente y me negué a firmar el dictamen. No acompaño porque era un proyecto con visión centralista. Lamentablemente, ¿no? Por ahí son muchos los proyectos de este tipo que prosperan, y como dijo el gobernador, bueno, es increíble, ¿no? Legisladores que se supone nos tienen que defender, juegan en contra. Me voy un poquito más allá. El Congreso estuvo paralizado por este tema, Cámara de Diputados, senadores, por este tema de la Corte.
el presidente en su discurso hizo un ataque directamente hacia la figura de la Corte, lo responsabilizó por el tema del Consejo de la Magistratura, y creo que no contribuyó en nada para la pacificación, le llamemos así, Pamela, para que el Congreso, bueno, en este año empiece a dar respuestas tan importantes. ¿Cómo te imaginas el año legislativo electoral? Mira, la verdad que es tan difícil trabajar de esta manera, se hace tan difícil, porque la verdad que los egoísmos personales terminan dejando de lado una agenda que es necesaria para los salteños y los argentinos. Lo que costó poder tener quórum en recinto para sacar la ley previsional y leyes que los están esperando los salteños. Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley de zonas cálidas para que por el Congreso de la Nación haga esto, que como el Congreso no se junta, no logramos que sentara a todos los diputados para debatir, entonces el gobernador acá ya lo solucionó para Salta en este año, pero nosotros necesitamos una ley, así como existe de ley de zonas frías. ¿En claro. qué? Zonas frías, ¿qué es? Todas las provincias pagamos una tarifa para aquellas provincias que están en zonas frías que consumen mucho más gas por el frío. Entonces, en el calor, la lógica debería ser la inversa. Esas provincias con las que nosotros colaboramos, porque son más frías, deberían colaborar con nosotros en la época de calor. Eso no ocurre en Argentina, o por ejemplo, transporte automotor, que pagan muchísimo menos. El tema, perdón, diputada Caletti, el tema de los subsidios al transporte es una vergüenza la manera como Totalmente. se lo maneja. Lo venimos charlando desde el año pasado con el gobernador, con el presidente de Saeta, con el ministro de la Producción, y la verdad que vos decís que increíble, ¿no? Porque sea el gobernador el que tiene que ir a golpear las puertas, la gente de Saeta, el del ente, el regulador, increíble la mirada tan centralista, pero yo quiero aclarar una cosa, no le hago el cargo solo a este gobierno, gobiernos anteriores hicieron lo mismo, ¿no? Sí, históricamente, claro, claramente, históricamente. Claro. Y porque cuando uno ve la gran cantidad de la población está concentrada en el distrito de Cava y Capital, entonces esas políticas se hacen mirando ese porcentaje de población. Exacto. Y entonces este Estado federal que está en nuestra Constitución termina siendo una declamación. Entonces yo creo que los diputados de la Nación tenemos que unirnos en ese sentido, independientemente de los colores políticos. O sea, ¿qué importa si pertenezco a un partido a otro, un frente a otro? Lo importante es que mi gente, los salteños, hoy están pagando mucho más que la gente de Cava, el distrito más rico de la Argentina. Exacto. Tanto en tarifas, gas, luz, como en transporte público de pasajeros. Eso no puede seguir. No, por supuesto. Ahora te llevo a un tema final. Estamos todos los argentinos conmovidos, muy golpeados, quizás por la figura que lo tiene hoy como protagonista, lamentablemente, la familia de Messi, el jugador más importante del mundo, uno de los más conocidos del mundo. Bueno, sufrió un ataque narco, y el ministro de Seguridad muy suelto de cuerpo. Hoy Aníbal Fernández dijo, los narcos ya nos ganaron. Y el presidente hoy desde La Poma dijo, y bueno, algo tenemos que hacer para combatir el narcotráfico. Para vos como una mujer del derecho, Pamela, pero legisladora nacional, muchísimos años en la política, ¿qué te provoca cuando vos escuchás al presidente, al ministro de Seguridad decir con tanta liviandad estas cosas? No, la verdad que sí, da mucha bronca, mucha impotencia, pero por sobre todas las cosas, de hecho te comento, nos acaba de llegar una convocatoria a los diputados. Yo integro la Comisión de Justicia para tratar justamente el tema de la justicia en Santa Fe, un proyecto de ley que no logramos obtener quórum. Espero que el martes que viene nos reunimos para tratarlo. En mi caso, yo fui ministra de Justicia de Salta, asumí en diciembre, y el 1 de enero siguiente a que asumí empezamos a desfederalizar el microtráfico. ¿Qué significa? Antes todo lo que era narcotráfico en Salta lo trataban 3 juzgados federales, nada más. Entonces 2 en Capital y 1 en Tartaga, en Orán, perdón, que además teníamos al juez Reynoso, que luego fue condenado por justamente el delito de narcotráfico, ¿no? Entonces esa era la realidad de Salta. Yo asumí en diciembre como ministra de Justicia, en enero desfederalizamos, cambiamos todo el sistema procesal penal a un sistema acusatorio, un sistema oral, un sistema mucho más ágil, que claramente hay que avanzar. Acá no hay fórmulas mágicas, hay fórmulas que ya están probadas, que obviamente que es difícil la tarea, que esto es una tarea constante que requiere
de una modificación del ámbito de justicia, de las fuerzas de seguridad, de la aplicación de tecnología, pero tenemos que empezar claramente. No podemos darnos por vencidos frente el terrorismo, el narcotráfico. Ahí donde avanza el narcotráfico es porque está ausente el Estado, y es el Estado el que tiene que llegar en ese sentido para evitar el avance del narcotráfico. Exacto. Lo último, y es del terreno netamente político, ya estamos con el cronograma electoral avanzando en Salta. 14 de mayo son las elecciones, el 15 de marzo hay que presentar frentes, el 25 candidaturas. ¿Y qué lecturas es del escenario que se está conformando acá? Y bueno, estamos trabajando en eso, no podemos adelantarme. En mi caso soy apoderada del Partido Justicialista, sí. Así que estamos en la conformación de los frentes. Ya en mi caso particular, y el Partido Justicialista va a acompañar el proyecto político de Gustavo Sáenz, y lo vamos a hacer porque entendemos, compartimos el proyecto y la visión de Salta que tiene. Acá no se trata de personalismo ni pertenencias partidarias, sino de compartir la visión de esa Salta que queremos, y además que va demostrando en estos años de gestión que le tocó sequía de más de 50 años, no teníamos esta sequía, pandemia, o sea, realmente situaciones, una guerra mundial que puso en crisis el mundo en materia alimentaria y energética, y así todos hicieron muchísimas obras, más de 1000 obras ya terminadas en toda la provincia. Ahora, esas obras no se hace una ruta solo porque me gusta ver la ruta, esa ruta es para que los productores puedan sacar sus productos, para que Salta vuelva a ser el corazón del norte argentino. Entonces, esa es la visión de Salta que comparto, y por eso voy a trabajar en la reelección del gobernador. Bien, por último, es una cuestión técnica, si se quiere, es netamente política, ¿no? Pero yo los digo técnico para que parezca más fácil. ¿Se repetirán los dos frentes como vienen hasta ahora? Todavía frentes no exitosos, no lo tenemos cerrado, pero sin duda los partidos que conformamos el centro, todos vamos a acompañar la candidatura del gobernador. Así que en esa ingeniería electoral estamos. Bueno, perfecto. Bueno, diputada nacional Pamela Caletti, doctora, muchas gracias por tu gentileza de charlar con nosotros. Te mando un beso. Chao, querida. Dale, muchas gracias a vos. Chao.